Bienvenidos, queridos oyentes, a otro viaje tranquilo a través del tiempo. Esta noche, mientras las estrellas brillan sobre nuestro mundo moderno, os invito a relajaros y a dejar que vuestra mente se aleje de las preocupaciones cotidianas. Juntos nos adentraremos en los misteriosos pasillos de un castillo medieval, donde el oro y las sombras conviven en extraña armonía. Esta historia está diseñada para ayudaros a desconectar, para que podáis sumergiros en un mundo lejano mientras os preparáis para un merecido descanso. Que estas palabras sean como una suave manta que os arrope hacia el sueño. Mekiamki, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañáis esta noche. ¿Estáis escuchando al amanecer con los primeros rayos de sol? O quizás, mientras las estrellas comienzan a asomarse en vuestro cielo. Dejadme un comentario compartiendo vuestra ubicación y el momento del día en que nos encontramos. Es maravilloso ver cómo nuestra comunidad se reúne desde tantos lugares diferentes. Si esta historia os transporta a un lugar de calma, os invito a suscribiros para no perderos futuros relatos históricos que os ayudarán a descansar y soñar con tiempos pasados. Y ahora, dejemos que los ruidos del presente se desvanezcan como la niebla matutina. Cerremos los ojos y viajemos juntos a un tiempo donde las coronas pesaban tanto como las responsabilidades que representaban, donde los muros de piedra guardaban secretos que el tiempo ha olvidado. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de los vitrales coloreados, proyectando un mosaico de luces sobre las paredes de piedra de la Cámara Real. El príncipe Alfonso, un muchacho de apenas 13 años, se removió entre las sábanas de seda importada de tierras lejanas, tejidas con hilos tan finos que parecían atrapar el calor del verano incluso en las más frías mañanas de invierno. «Alteza, es hora de despertar», susurró una voz, mientras unas manos arrugadas descorrían las pesadas cortinas de terciopelo que rodeaban su lecho. El anciano Rodrigo, su mayordomo personal, se inclinaba con reverencia, aunque el joven príncipe aún tenía los ojos cerrados. Fuera de la Cámara Real, en los oscuros pasillos de piedra, los sirvientes se apresuraban con los hombros encogidos, frotándose las manos para combatir el frío que se colaba por cada rendija del antiguo castillo. Sus ropas gastadas de lana áspera apenas les protegían del gélido aire que parecía habitar permanentemente entre aquellos muros. «Date prisa con ese carbón, Tomás», murmuró una sirvienta de mejillas enrojecidas mientras pasaba junto a un joven que cargaba un pesado cubo. «Si su Alteza siente frío al levantarse, será nuestro pellejo el que pague por ello». El príncipe Alfonso finalmente abrió los ojos, contemplando el dosel bordado con hilos de oro que coronaba su cama. No sentía el frío que atormentaba a sus sirvientes. Nunca lo había sentido. Para él, el invierno era apenas un rumor que escuchaba en las conversaciones ajenas. Algo que ocurría más allá de las gruesas paredes de sus aposentos siempre cálidos. «¿Qué día es hoy, Rodrigo?», preguntó con voz adormilada mientras se incorporaba lentamente. «Es miércoles, día de consejo, mi señor», respondió el mayordomo mientras hacía una señal a dos jóvenes sirvientas que entraron portando jarras de agua caliente perfumada con esencias de lavanda y romero. Mientras tanto, en la Cámara Real principal, un espectáculo muy diferente estaba a punto de comenzar. El rey Fernando, padre de Alfonso, ya se encontraba sentado en un elaborado sillón mientras 20 personas se movían a su alrededor en una danza perfectamente coreografiada. «La camisa de lino», anunció el maestro de ceremonias, y al instante un noble de alto rango se adelantó con una prenda blanca inmaculada sostenida entre sus manos como si fuera un tesoro sagrado.
el jubón de terciopelo carmesí, continuó, y otro cortesano, este con el escudo de una casa antigua bordado en su pecho, presentó la siguiente pieza de vestimenta. La reina Constanza, en una cámara adyacente separada solo por un biombo finamente tallado, experimentaba un ritual similar. Damas de la más alta nobleza competían por el honor de entregarle cada prenda, de cepillar su largo cabello negro, de colocar las joyas que adornarían su cuello y sus dedos. El collar de zafiros que envió el embajador de Francia, sugirió una duquesa de avanzada edad. No, respondió la reina con voz serena pero firme. Hoy llevaré las perlas. El rey de Aragón estará presente en el consejo, y debemos recordarle sutilmente nuestros dominios marítimos. De vuelta en sus aposentos, el príncipe Alfonso había sido ya lavado y vestido por sus sirvientes. A diferencia del elaborado ceremonial de sus padres, su ritual era más modesto, aunque igualmente formal. ¿Debo asistir al consejo hoy?, preguntó mientras un joven paje le ajustaba los broches dorados de su capa. No, Alteza, respondió Rodrigo. Hoy estudiaréis con el maestro Gutiérrez las crónicas de vuestros antepasados, y después el maestro de armas os espera en el patio interior. Horas más tarde, cuando el sol alcanzaba su cenit, los pasillos del castillo se llenaron con el aroma de carnes asadas, pan recién horneado y especias exóticas traídas de tierras lejanas. En el gran salón, los sirvientes disponían la mesa real con meticulosa precisión. Copas de oro y plata pulidas hasta reflejar como espejos. Platos de cerámica vidriada pintados por los mejores artesanos del reino. Y cubiertos de oro macizo que sólo la familia real y sus invitados más distinguidos podrían utilizar. 3 dedos exactos entre cada copa. Recordaba el maestresala a los jóvenes sirvientes que temblaban ante la responsabilidad de no cometer errores. Muy por debajo del gran salón, en las entrañas del castillo, las cocinas bullían de actividad frenética. El calor de los enormes hornos de piedra creaba un ambiente sofocante donde decenas de cocineros, ayudantes y pinches se movían en un caos aparente que, sin embargo, funcionaba con la precisión de un reloj. El faisán para la mesa del rey, más romero para el cordero. Que alguien vigile esas empanadas antes de que se quemen, gritaba el cocinero jefe, un hombre corpulento cuyo rostro enrojecido por el calor imponía tanto respeto como temor. En un rincón apartado de las cocinas, casi oculto tras una columna, un hombre de aspecto serio observaba cada plato que sería servido a la familia real. «Este será para el rey», dijo un ayudante de cocina, presentándole un plato de faisán relleno de frutas y hierbas. El hombre, conocido simplemente como el catador, asintió gravemente antes de tomar un pequeño trozo de la carne y llevárselo a la boca. Masticó lentamente, concentrado en detectar cualquier sabor extraño, cualquier indicio de veneno que pudiera acechar entre los manjares destinados a sus señores. Su vida dependía de su paladar, y la vida de la familia real dependía de él. El príncipe Alfonso, ajeno a estos detalles, se dirigía ya hacia el gran salón, escoltado por Rodrigo y 2 guardias con libreas bordadas con el escudo familiar. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados, pasó junto a una pequeña ventana que daba al patio exterior. Por un instante, su mirada se cruzó con la de un joven sirviente que cargaba leña para las chimeneas. El muchacho, de aproximadamente su misma edad, tenía las manos enrojecidas por el frío y el esfuerzo, pero sonreía mientras conversaba con otro sirviente. Alfonso se detuvo un momento, intrigado por aquella sonrisa despreocupada que parecía tan fuera de lugar entre los muros solemnes del castillo. ¿Sucede algo, Alteza?, preguntó Rodrigo, notando su distracción.
No, nada, respondió el príncipe, continuando su camino hacia el banquete, donde le esperaban cubiertos de oro para comer y sirvientes para atender cada uno de sus deseos. Mientras en las profundidades del castillo, otros arriesgaban sus vidas probando cada bocado que llegaría a sus labios. La princesa Isabel se deslizó silenciosamente por el pasillo de piedra, con un pequeño libro oculto bajo los pliegues de su vestido de terciopelo azul. Sus pasos ligeros apenas resonaban mientras se dirigía hacia su escondite secreto. Una pequeña alcoba olvidada tras un tapiz desgastado en el ala este del castillo. Debo darme prisa antes de que doña Beatriz note mi ausencia, murmuró para sí misma, echando una mirada furtiva sobre su hombro. El corazón le latía con fuerza, no por miedo a ser descubierta en los pasillos, sino por la emoción prohibida que le esperaba entre aquellas páginas gastadas. Mientras Isabel se acomodaba en su refugio, al otro lado del castillo resonaban los gritos de combate y el entrechocar del acero. Sus hermanos, Alfonso y Enrique, practicaban esgrima en el patio de armas bajo la atenta mirada del maestro de armas, don Gutiérrez. «Más fuerza en el brazo, príncipe Alfonso. Un rey debe golpear como el trueno», vociferaba el veterano caballero, mientras los jóvenes príncipes, sudorosos y jadeantes, se batían con espadas de práctica. Para ellos, las letras eran asunto de clérigos y consejeros. Su destino estaba en los campos de batalla, no entre pergaminos y tinta. Isabel abrió el libro con delicadeza, sus dedos acariciando las letras como si fueran tesoros. Fray Tomás, el anciano bibliotecario del castillo, le había enseñado en secreto durante meses, arriesgándose ambos al castigo. Una princesa que lee es como una espada de doble filo, le había dicho el fraile con una sonrisa cómplice. Peligrosa para algunos, invaluable para el reino. Las palabras danzaban ante sus ojos, mientras leía historias de tierras lejanas, de reinos antiguos y sabidurías olvidadas que jamás formarían parte de sus lecciones oficiales sobre bordado y protocolo cortesano. Aquella misma tarde, el príncipe Alfonso escapó de su guardia personal, aprovechando el cambio de turno. Todavía llevaba en su mente la imagen de aquel joven sirviente sonriente. Con una capa sencilla cubriendo sus ropas finas, se escabulló por una pequeña puerta lateral que había descubierto años atrás durante sus exploraciones infantiles. El aire fresco del exterior le golpeó el rostro como una revelación. Sin el peso de la corona que algún día heredaría, sus hombros parecían más ligeros, su respiración más profunda. No había avanzado mucho por el sendero que bordeaba los muros exteriores cuando escuchó un silbido alegre. Era él, el mismo muchacho que había visto cargando leña. «¡Cuidado por donde andas!», exclamó el joven al casi chocar con Alfonso. Luego, entrecerrando los ojos con curiosidad, añadió: «Tú no eres de las cocinas, ¿verdad? Nunca te he visto». El príncipe, desconcertado por ser tratado sin reverencias ni títulos, tardó un momento en responder. «Me llamo Alonso», mintió, saboreando la libertad de ser alguien común por primera vez. «Yo soy Diego», respondió el muchacho con una sonrisa franca, extendiendo una mano callosa que el príncipe estrechó con cierta vacilación. «Vengo a entregar leña cada 3 días. Si no tienes nada mejor que hacer, puedo mostrarte algo asombroso». Sin esperar respuesta, Diego comenzó a caminar hacia un pequeño bosque cercano, y Alfonso, movido por una curiosidad más fuerte que la prudencia, lo siguió. Durante las siguientes horas,
el príncipe descubrió un mundo que existía a escasos metros de su castillo, pero que jamás había conocido. El sabor de las moras silvestres recién recogidas, el arte de lanzar piedras para que rebotaran sobre el agua del arroyo, las historias y leyendas que contaban los campesinos bajo las estrellas. Mientras los dos jóvenes forjaban una improbable amistad en el bosque, dentro del castillo cundía la alarma. El rey Fernando, que había presidido el consejo esa mañana, se había desplomado repentinamente sobre la mesa de roble, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Los guardias corrieron en todas direcciones, los sirvientes se apresuraron con paños húmedos y los consejeros se miraron con preocupación apenas disimulada. «Llamad al médico real, rápido», ordenó la reina Constanza, manteniendo la compostura a pesar del miedo que le atenazaba el corazón. El médico real, don Jerónimo, un hombre de avanzada edad, con una larga barba blanca y ropajes oscuros, llegó con su ayudante cargando un pesado baúl de madera lleno de instrumentos y remedios. Tras examinar al monarca, que yacía ahora en su lecho real, rodeado de cortesanos nerviosos, el médico frunció el ceño con gravedad. Su Majestad sufre un desequilibrio de humores, sentenció con voz solemne. La bilis negra ha invadido su sangre. Debemos actuar con presteza. Lo que siguió fue un desfile de remedios que mezclaban la medicina de la época con supersticiones ancestrales. Primero, los sangradores reales abrieron las venas del rey para liberar los malos humores, recogiendo la sangre real en cuencos de plata. Luego aplicaron ventosas calientes sobre su espalda desnuda, dejando marcas circulares sobre la piel. «Traed las hierbas que preparé», ordenó don Jerónimo a su ayudante, quien extrajo del baúl pequeños saquitos con mezclas de salvia, romero, mandrágora y otras plantas cuyos nombres sólo los iniciados conocían. La reina Constanza, mientras tanto, había enviado a buscar a doña Mencía, una anciana que vivía en las afueras de la ciudad y que tenía fama de conocer remedios antiguos que la medicina cortesana ignoraba. La mujer llegó al anochecer, con el rostro arrugado como pergamino viejo y los ojos brillantes de sabiduría. De su bolsa de cuero extrajo amuletos de piedras semipreciosas y hierbas secas atadas con hilo rojo. «Estos deben colgar sobre su lecho», explicó con voz cascada. «Y esta poción debe tomarla cuando la luna alcance su cenit». Isabel, que había regresado a sus aposentos al escuchar el alboroto, observaba desde las sombras, con el libro aún escondido bajo su almohada. Sus ojos inteligentes registraban cada detalle, cada remedio, cada palabra pronunciada por médicos y curanderos. En sus lecturas secretas había encontrado descripciones de enfermedades y curas que parecían más razonables que las sangrías y los amuletos. Pero sabía que no era su lugar cuestionar a los sabios de la corte. Alfonso regresó al castillo al anochecer, escabulléndose por la misma puerta por la que había salido. Solo entonces se enteró del estado de su padre. Con el corazón encogido, corrió hacia las habitaciones reales, donde encontró un espectáculo que jamás olvidaría. El poderoso rey Fernando, conquistador de 3 reinos, yacía débil como un niño, rodeado de velas negras y rojas, con amuletos colgando sobre su cabeza y el olor de extrañas hierbas impregnando el aire. Los médicos habían colocado sanguijuelas en su cuello para equilibrar la sangre, mientras un monje rezaba en latín en un rincón de la habitación. «Padre», susurró Alfonso, acercándose con cautela al lecho real. El rey abrió los ojos con esfuerzo y esbozó una débil sonrisa al reconocer a su hijo. «Alfonso», murmuró con voz apenas audible, «recuerda, un rey nunca muestra debilidad, aunque la sienta en cada hueso».
Estas palabras, pronunciadas entre jadeos, se grabaron a fuego en la memoria del joven príncipe, que asintió solemnemente mientras sentía cómo el peso de la corona, aún invisible sobre su cabeza, se hacía repentinamente más real y abrumador. Esa noche, mientras el castillo entero contenía el aliento pendiente de la salud del rey, 3 almas reflexionaban en soledad. Isabel, con su libro prohibido, pensando en cómo el conocimiento podría salvar vidas mejor que las supersticiones. Alfonso, recordando la sencilla libertad que había probado junto a Diego, preguntándose si algún día podría conciliar esos 2 mundos. Y el rey Fernando, entre delirios febriles, vislumbrando quizás un futuro donde sus hijos transformarían el reino que él había construido con la espada. El sol de primavera bañaba la explanada del castillo, mientras Tomás el herrero golpeaba con precisión el metal incandescente sobre el yunque. Sus manos encallecidas, testigos de 20 años de oficio, daban forma a lo que sería el peto de la armadura del conde de Villalba para el gran torneo real. 3 días, murmuró para sí mismo, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. 3 días para terminar 6 armaduras completas. A su alrededor, el taller improvisado cerca de las murallas exteriores bullía de actividad. 2 aprendices pulían cascos hasta sacarles brillo, mientras su hijo mayor, Martín, trabajaba en las articulaciones de una hombrera. «Padre, ¿es cierto que el príncipe Alfonso participará este año en la justa?», preguntó Martín sin apartar la vista de su trabajo. «Solo en exhibición, muchacho», respondió Tomás, sumergiendo el metal en agua fría, provocando una nube de vapor que ascendió hacia el techo de madera. Tiene apenas 13 años, pero el rey insiste en que debe mostrar su destreza ante la corte y los embajadores extranjeros. Por eso su armadura debe ser la más espléndida, aunque apenas la usará. Tomás contempló la pieza que había estado trabajando durante días. Una armadura más ligera que las otras, decorada con intrincados grabados de leones y castillos, recubierta con finas láminas de oro en los bordes. Una obra maestra que le había robado el sueño durante semanas, pero que le llenaba de orgullo. Desde su posición privilegiada cerca del campo de justas, Tomás observaba ahora el espectáculo con ojos críticos. Los heraldos anunciaban a cada caballero mientras la multitud rugía de emoción. Nobles en sus tribunas cubiertas con doseles de seda colorida, comerciantes en los palcos intermedios y el pueblo llano de pie, todos unidos por la fascinación del torneo. Curioso, pensó, cómo el acero que forjo puede valer más que mi casa entera, y sin embargo, cuando se rompe una pieza durante la justa, soy yo quien debe correr a repararla. Sus ojos se posaron en la tribuna real, donde el rey Fernando, notablemente recuperado de su enfermedad, presidía con gesto solemne. A su lado, la reina Constanza observaba con aparente interés, aunque Tomás había notado cierta inquietud en su mirada durante toda la mañana. La reina Constanza, en efecto, sentía una creciente incomodidad mientras observaba el despliegue de riqueza y pompa. La enfermedad de su esposo había despertado en ella preguntas que nunca antes se había planteado. «Majestad, ¿os encontráis bien?», susurró doña Elvira, su dama de compañía más cercana. «Parecéis ausente». La reina asintió distraídamente, sin apartar la vista del campo donde 2 caballeros se preparaban para embestirse. «Estoy bien, Elvira, solo pensativa». En realidad, un plan había comenzado a formarse en su mente, inspirado por las historias que Isabel le había contado sobre sus lecturas secretas. Reinas de tierras lejanas
que se disfrazaban para conocer la verdadera situación de sus súbditos. 3 días después del torneo, mientras el castillo aún celebraba la victoria del duque de Medina en las justas, la reina Constanza se deslizó por un pasadizo poco conocido, acompañada únicamente por doña Elvira. «Si el rey descubre esto», comenzó la dama, ajustando el sencillo vestido de lana que ahora cubría a su señora en lugar de las habituales sedas y brocados. «No lo hará», interrumpió Constanza con determinación, cubriendo sus dorados cabellos con una simple cofia de lino. «Además, ¿no fue él mismo quien me dijo que un gobernante debe conocer a su pueblo? Solo que él prefiere conocerlos desde lo alto de su trono, y yo necesito verlos de cerca». El mercado de la ciudad bullía de actividad cuando las 2 mujeres, ahora irreconocibles como simples campesinas, se mezclaron entre la multitud. La reina Constanza sentía cada nuevo sonido, olor y visión con la intensidad de quien descubre un mundo completamente nuevo. Observó a una madre regateando el precio de un pollo, demasiado flaco para alimentar a sus 5 hijos. Vio a un anciano vendiendo hierbas medicinales mucho más baratas que las que don Jerónimo utilizaba en el castillo. Escuchó conversaciones sobre la sequía que amenazaba las cosechas y los impuestos que ahogaban a los artesanos. «Elvira», murmuró, deteniéndose frente a un puesto donde una mujer vendía pan. «¿Cuánto cuesta una hogaza?» La dama, tan perdida como su señora en este mundo ajeno, negó con la cabeza. «No lo sé, Majestad. Nunca he tenido que comprarlo». «3 maravedíes la hogaza grande, señora», respondió la panadera con gesto cansado. «Aunque mañana serán 4, con el nuevo impuesto para pagar los torneos del rey». Constanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Los torneos. La extravagancia que ella misma había disfrutado días atrás costaba el pan de estas gentes. Compró 2 hogazas y continuó su recorrido, cada vez más afectada por lo que veía. Al doblar una esquina se encontraron con un grupo de niños descalzos jugando con palos y piedras. Uno de ellos, de unos 7 años, tosía violentamente. «Es la fiebre del invierno», explicó una mujer mayor que los vigilaba. «Se llevó a 3 pequeños en nuestra calle el mes pasado. No podemos pagar al médico». De regreso al castillo, ya entrada la noche y con el corazón pesado por todo lo que había presenciado, la reina Constanza tomó una decisión. Convocó en secreto a sus hijos, Alfonso e Isabel, junto con el fiel fray Tomás. «He visto hoy lo que nunca debí ignorar», les dijo con voz firme pero emocionada. «Nuestro pueblo sufre mientras nosotros celebramos torneos y banquetes. Esto debe cambiar, y cambiará comenzando mañana mismo». Isabel, con sus libros prohibidos aún frescos en la memoria, asintió con entusiasmo, mientras Alfonso recordaba a Diego y las lecciones aprendidas fuera de los muros. Una semana después, el gran salón del castillo presentaba un espectáculo nunca antes visto. Las largas mesas, normalmente reservadas para nobles y cortesanos, acogían ahora a una mezcla sin precedentes. Junto al duque de Medina se sentaba Tomás el herrero. La condesa de Arcos compartía pan con una partera de la ciudad. El joven príncipe Alfonso había insistido en que Diego y su familia ocuparan lugares de honor cerca del trono. El rey Fernando, inicialmente reticente ante la idea de su esposa, observaba ahora con curiosidad cómo nobles y plebeyos intercambiaban historias y conocimientos. «¿Estáis segura de esto, mi señora?», preguntó en voz baja a Constanza. «Las tradiciones de la corte». «Las tradiciones cambian, mi señor», respondió ella con serenidad, señalando hacia Isabel,
quien explicaba entusiasmada a un grupo de niñas del pueblo cómo funcionaba el astrolabio que Fray Tomás le había enseñado a usar. Y deben cambiar cuando descubrimos que nos han mantenido ciegos. Mirad a vuestro alrededor. Estos son los hombres y mujeres que forjan nuestras armaduras, cultivan nuestro alimento, cuidan de nuestros enfermos. ¿No merecen compartir nuestra mesa al menos una vez? El rey, aún convaleciente de su enfermedad y quizás ablandado por la cercanía de la muerte que había experimentado, asintió lentamente. Aquella noche, mientras el banquete continuaba con música y danzas donde pajes y campesinos aprendían unos de otros, Tomás el herrero se encontró brindando con el mismísimo rey. «Por el acero bien templado, Majestad», dijo levantando su copa, «que, como este reino, se vuelve más fuerte cuando se le expone al calor y luego se le enfría con sabiduría». Fernando sonrió, comprendiendo la metáfora. «Por el acero bien templado, maestro Tomás», respondió, «y por los hombres que saben forjarlo».